Ignacio Munzo para hablar de temas que tienen que ver con la pandemia, con cómo está afectando esto en el sector laboral, en las empresas también. Pero le quiero preguntar a Munzo ya en el comienzo justamente lo que recién escuchábamos en el análisis de Federico Comesaña con respecto al tema de la inflación. Comesaña decía la suba del dólar, la suba también del precio de los alimentos y entre otras cosas de las tarifas públicas. Munzo, ¿usted coincide de alguna forma con este análisis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí al mediodía con todos ustedes. Sí, coincido que esos son los factores puntuales que hicieron que este mes se diera esta suba tan importante y preocupante de la inflación. Tengamos claro que cuando uno analiza la trayectoria más en perspectiva y calcula lo que se llama técnicamente inflación subyacente, que es el núcleo duro de la inflación, y le saca los factores más volátiles, como por ejemplo frutas y verduras, que tuvo una suba excepcional por la seca también, y le saca los precios administrados, que son las tarifas, los que fija el gobierno, ya estábamos en inflaciones arriba del 10% subyacentes desde el comienzo de año. Así que no, esto no es algo puntual, es una tendencia que hay que cuidar mucho y hacer todo lo que sea necesario para que sea solo un dato anecdótico, no una realidad de una inflación que se queda por arriba de estos niveles del 10% que había sido, a lo largo de todos estos años, un ancla muy importante para la economía uruguaya. Una de las pocas anclas que tenía, porque se sabía que cuando la inflación cortaba el 10%, como lo hizo en el 2016, rápidamente volvía adentro de ese objetivo implícito, ¿no? Recordemos que el Banco Central tiene un objetivo del 7% de inflación máxima que lamentablemente no cumple prácticamente nunca desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, Munzo, vamos a detenernos ahora fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Y el impacto que está teniendo el coronavirus también y la pandemia, en este caso en el ámbito laboral. De hecho, el presidente de la República en la conferencia del lunes reconocía que el desempleo va a aumentar. El BPS anunció que en abril las solicitudes por seguro de desempleo fueron unas 67.000. De hecho, el estudio que realizó IEM también certifica, entre otras cosas, que los sectores más y menos golpeados por la pandemia del coronavirus. Y en ese marco, hoy en día, ¿cuántas personas trabajan en los sectores más afectados y qué riesgo tienen de perder el empleo? Además, teniendo en cuenta que muchos de estos puestos de trabajo pueden ser automatizables. Sí, nosotros nos tomamos el trabajo junto con Leonardo Veiga del IEM de mirar sector por sector de la economía uruguaya con datos del Instituto Nacional de Estadística, cantidad de personas que están ocupadas. Analizamos para cada sector de actividad las condiciones usuales de trabajo, si se trabaja en lugares abiertos o cerrados, si la gente trabaja muy cercana o no, si hay distanciamiento natural o hay que generarlo, si la demanda de los productos que cada sector o servicio que cada sector vende se ha visto caída por factores del coronavirus, si el teletrabajo o el trabajo remoto es una realidad en estos sectores que se ha logrado instalar fácilmente o no. Todo ese paquete nosotros lo consideramos meticulosamente sector por sector y fuimos clasificando en sectores de alto impacto negativo en el empleo y sectores de impacto medio o bajo. Obviamente en todos hay impacto, en algunos es más fuerte que en otros. Los datos a nosotros nos dan que lamentablemente el 80% de la población del Uruguay está en sectores que sufren un impacto medio o alto en materia de empleo con esta crisis. Por las razones que ya vimos, porque la forma como se trabaja, por la automatización, que ya está implementado y se ha acelerado muchísimo en estos meses. Esto no quiere decir que toda esa gente va a ser automáticamente desempleada, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque cuando uno analiza los trabajos en todos estos sectores que se ven afectados, obviamente hay diferencia enorme en cada posición. Ahora, cuando uno utiliza la metodología que se desarrolló en la Universidad de Oxford, que nosotros en Uruguay la replicamos en el año 2016, ya va a ser 4 años que mostramos números que eran muy preocupantes para el país, de cuántos puestos de trabajo, dadas sus características, de las tareas que se necesitan para cumplir con la función, eran automatizables en el corto plazo. Y eso se ha acelerado enormemente con el coronavirus. Tenemos que, en ese 80% de sectores complejos, complicados, hay un 25% de personas que ocupaban previo del coronavirus posiciones realmente rutinarias, con poca capacidad creativa, poca capacidad de empatía y de tratamiento personal.
en otras palabras, muy fácilmente automatizables, y ya que existe la tecnología hoy disponible para hacerlo. Entonces, estamos hablando de 325.000 personas que ocupaban posiciones previo a la irrupción del coronavirus en cargos, repito, que potencialmente ya podrían ser sustituidos por tecnología. No quiere decir que se van a hacer, muchos van a mantenerlo, ahí habrá que ver el rol que juega el Estado para ayudar a que, a pesar de que no sean estrictamente necesarios, se puedan mantener o no, pero la realidad a nivel empresarial es que no hay márgenes tampoco, ¿no? Y si algo ha generado esta parálisis a nivel de empresas, es un estudio pormenorizado de costos, de recursos, de qué se está gastando y cómo, de tratar de optimizar al máximo, porque la situación es crítica. Entonces, el gran problema que tenemos es que se dan los recursos tecnológicos que son cada vez más baratos, y eso obviamente conspira contra posiciones laborales que estaban ocupadas en cargos que eran automatizables por lo rutinario. Entonces, ese es el foco. El problema es un problema global, en todo el mundo está pasando esto, no es algo exclusivamente del Uruguay, ¿no? Ignacio, ¿y qué sectores son esos? ¿Qué sectores son? ¿Qué características tienen esos sectores que tú decías? Los más golpeados. Son sectores en donde la gente tiene que trabajar en lugares que están cercanos y en oficinas cerradas. Y ni que hablar en sectores también en los cuales la demanda ha desaparecido, por ejemplo, el sector hotelero, el sector restaurante, que han tenido enormes golpes. Ahí obviamente la contratación va a ser mucho menor cuando vuelva la nueva normalidad. Entonces, y aparte muchos de estos sectores, previo al coronavirus, y esto es muy importante tenerlo claro, muy importante, ya era muy mala la situación económica. El coronavirus agarra al Uruguay y a las empresas casi sin rentabilidad, algunas ya en números rojos, con el cinturón apretado con el último botón, y ya en muchos casos es el golpe de gracia. No es que estábamos muy bien, la situación era de crecimiento, no, era de caída fuerte de la inversión ya por muchos años, estancamiento económico y empresas en la cuerda floja. Entonces, recomponer esa situación es lo complicado, porque no es recomponer el día previo al virus, es recomponer algo que no existía previo al virus, que era una situación favorable para la contratación de personas y para la inversión. Claro, Ignacio, otro aspecto que también obviamente influye en el ámbito del empleo es, por ejemplo, el tema de las inversiones. Tú en una entrevista anterior decías justamente que se deberían dar reformas en este sentido. De hecho, la ley de urgente consideración en los artículos plantea alguna de ellas. ¿Cuáles serían esas reformas que habría que hacer para poder retornar a las inversiones y que de esa forma le dé un aire al empleo en el Uruguay? Sí, es fundamental que vuelva el crecimiento al país. La economía no crece hace mucho tiempo, de forma relevante desde el año 2014 que no hay crecimiento en el país. Y la única forma que puede generarse el crecimiento es con inversión. Entonces uno se tiene que preguntar por qué no está habiendo inversiones en Uruguay. Bueno, porque hay costos muy grandes para producir, y los costos no son los salariales que han crecido naturalmente y ha mejorado el nivel de vida de la población. Hay costos regulatorios de sobreregulación y burocracia que no tienen ninguna razón de ser ya a esta altura en muchos sectores y está conspirando contra la contratación de trabajadores. Hay costos de servicios públicos empresas públicas que cobran tarifas que son más elevadas que lo que deberían ser, ineficiencias que están previstas mejorar en la ley de urgente consideración, por ejemplo, pero que implican reformas de eficiencia profundas en materia de las empresas públicas para que puedan ofrecerle a los uruguayos servicios de calidad buena, pero a un precio menor. Tenemos una agenda enorme acá, que esto es vital para el país, de inserción internacional. Uruguay tiene una muy mala inserción internacional en materia de acceso a mercados sin tener que pagar aranceles al comercio exterior. Uruguay paga por año muchos millones de dólares a China por todo lo que le vende. Le paga a Europa, le paga a Estados Unidos. Fuera del Mercosur, Uruguay le tiene que pagar impuestos para entrar a sus productos a casi todos los países del mundo. Ese es un lujo que ya no nos podemos dar porque es plata que se está yendo de la rentabilidad empresarial del Uruguay cuando no existe más la rentabilidad empresarial. Ahí hay una agenda que está obviamente establecida en la Cancillería actual, está establecida en el programa de gobierno de los 5 partidos que componen la coalición. Esto es muy importante tenerlo claro, porque todas estas reformas que estoy mencionando, que son, a mi entender, fundamentales para que vuelva el crecimiento al país,
van más allá de que exista o no una coalición multicolor durante todos estos años. Están individualmente consideradas dentro de los programas del Partido Nacional, del Partido Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido Independiente y del Partido de la Gente. Todos lo dicen por separado y de forma individual. Por lo tanto, hay un 60% hoy legisladores en diputados y en el Senado que tienen un mandato ciudadano de aprobar este tipo de reformas que permitan generar mejores condiciones para invertir, que haya crecimiento de nuevo en la economía, que bajen algunas barreras a la productividad que tiene el país y por lo tanto permitan que se genere esto que necesitamos tanto, que la economía vuelva al crecimiento. Son complejas todas, tienen componentes ideológicos, muchos atrás, se han intentado por los gobiernos anteriores, sin éxito en muchos casos, justamente porque no son de consenso en toda la población, por lo tanto habrá que dar la forma de implementarlas, pero la realidad es que el Parlamento tiene un mandato para aprobarlas, el Ejecutivo tiene ahora la responsabilidad de plantearlas, impulsarlas y lanzarlas. Gracias, Ignacio, por ahora, muy completo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Ignacio Munzo, el economista y además director de la Escuela de la Universidad de Montevideo. Nos vamos a ir ahora al Parlamento. Allí está nuestra compañera Rosario Lema.